Variables, me parece que una de las más importantes o la importante de la que hay que hablar es el espacio público. Pero bien, de esto del tejido social, digo, de repente, de forma remota es un poco más difícil, en presencial es más fácil como para que pudiéramos primero opinar algunas ideas que tendríamos cada uno de nosotros sobre tejido social, de tal forma que al no poder hacerlo de manera visual tan rápida, nos llevaría mucho, me atrevería a pensar o a suponer en principio que la mayoría de todos nosotros, de cualquier persona en general, cuando hablamos de tejido social, lo primero que nos viene a la mente es precisamente un tejido. Y no falta razón, realmente la palabra tejido social, el concepto tejido social es un concepto importado de la biología. Realmente cuando hablamos de tejido social, si pensamos en un tejido, en principio un tejido orgánico, que bien también podría ser un tejido textil, un tejido de bordado, pero en principio nos viene a la mente un tejido orgánico, es porque el concepto se importó de ahí, de la biología. La idea de que la sociedad pudiera ser como lo son las células, un conjunto de células que como entidades son individuales, pero que pueden interconectarse entre sí a través de enlaces de interconexión cuya naturaleza, mientras más fuerte sea el enlace, más denso o más sólido se hace la unión entre cada una de las células, y cuando se unen muchas células a través de estos enlaces que los vinculan unas con otras, va tomando forma algo mucho mayor que la célula individual, una realidad nueva al que le llamamos tejido. Entonces, el tejido viene siendo la composición de una múltiple cantidad de células que se interconectan entre sí y que una vez interconectadas adquieren alguna configuración y una función mucho mayor, que finalmente adquieren el nombre de tejido. El tejido de un órgano, el tejido de la piel, el tejido de algún sistema dentro del cuerpo de alguna biología, eso es tejido. Y entonces se antojó como útil hacer la comparación, la metáfora de que la sociedad actúa como un tejido. Y entonces cuando hablamos de tejido social, realmente a nivel coloquial, me parece que todos en la mente tendríamos la idea de que finalmente es una realidad muy similar, una similitud muy cercana. La sociedad actúa como un tejido biológico. Realmente somos células que nos intervinculamos y gracias a esa intervinculación generamos un cuerpo mayor. De alguna manera, este concepto que se ha ido construyendo del tejido social en las ciencias sociales, de alguna forma no es desconocido para nosotros los cristianos. Los cristianos hemos vivido por 2000 años aproximadamente esa metáfora en nuestra mente. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, cuando hablamos de la iglesia, esencialmente estamos hablando de una realidad muy similar. Somos una colección de seres humanos atomizados en este planeta y a través del tiempo, pero que buscamos tener una interconexión a través de una realidad intangible, a través de un enlace que no podemos ver, pero que sabemos que existe, que nos une entre todos y que finalmente nos conforma en una sola realidad o en un solo cuerpo. Eso del tejido social es algo a lo que los cristianos estamos especialmente familiarizados, más allá que las ciencias sociales mismas. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea, un poco el rebote de la idea inicial
de lo que es el tejido social, que es importante tenerlo en mente porque precisamente tener una idea más o menos clara de lo que es el tejido social es lo que nos permite entender por qué se deteriora y cómo reconstruirlo. Entonces, bueno, partiríamos a esta primera idea, a esta primera noción del tejido social, revisando algunas ideas adicionales a esto que les estoy comentando. Miren, aquí viene, por ejemplo, este concepto de tejido social que nos ofrece Hábitat por la Comunidad. Hábitat por la Comunidad, si alguien la identifica, es una organización altruista a nivel internacional de bastante prestigio. Y bueno, ellos, ¿qué nos dicen? El tejido social es el grupo de personas que se unen para satisfacer necesidades humanas. Este, es muy cercano a lo que le estoy comentando, a la idea que tendríamos todos. Es un grupo de personas, es un colectivo, es el esfuerzo colectivo del ser humano, unido. En este caso, Hábitat por la Humanidad lo conceptualiza, la unión es para satisfacer necesidades, es decir, hay una intención de formar ese tejido. En este caso, satisfacer necesidades básicas. Formamos tejido, nos intervinculamos entre sí en un principio para satisfacer necesidades. Incide Social, que es una organización también de bastante prestigio en el sector social, esta es nacional, su presidenta Clara Hussitman menciona, tejido social son las relaciones de reciprocidad, solidaridad y protección de los seres humanos en distintos ámbitos, ahí vienen varios de esos ámbitos. También coincide, es una intención de generar vínculos, es el ser humano vinculándose, generando relaciones de solidaridad, eso es tejido social. Y bueno, ella también nos agrega, ese tejido social de pronto puede verse frágil ante cambios rápidos, como en este caso, cambios rápidos de tecnología y los mercados, y que cuando ese tejido social, esa intervinculación, esa relación mutua entre las personas entre sí, se rompe o se rasga, pues llega a afectar o a desproteger de pronto a los más vulnerables. Es lo que dice este fragmento de texto. Lo cual así es, bueno, si decíamos, conforme decía la organización anterior, si el tejido social, la intervinculación entre las personas sucede o uno de los motivos para que surja es generar relaciones de solidaridad para satisfacer necesidades, es decir, nos unimos para protegernos entre todos, en el momento en que se rompe ese vínculo de relación para el esfuerzo colectivo, los primeros perjudicados son los más débiles. Esta es, aquí viene una definición más de la casa. Esta es de los jesuitas. Los jesuitas en México han sido los que más se han dedicado o más se han abocado a tratar este asunto del tejido social aquí en México. Y bueno, pues aquí nos vienen algunas ideas. La primera es que, como les comentaba, mucho de lo que les dije y coincido, el tejido social es una metáfora para referirnos al entramado de relaciones que configuran lo que llamamos la realidad social. Nuestra realidad social, la realidad del ser humano viviendo en colectivo con los demás, esa realidad social se forma o se materializa a través de entramados de relaciones. Ese entramado de relaciones es lo que podríamos llamar del tejido social. Y bueno, en este fragmento de texto, los jesuitas nos ofrecen también alguna reflexión sobre algunos elementos del tejido social y cómo este se puede desconfigurar por diversos motivos, en este caso con motivo de la violencia. Es importante que les comente que ese asunto del tejido social y su reflexión puede, puede tener origen la inquietud y la reflexión del tejido social sobre el tejido social puede originarse por distintos motivos dependiendo de en qué sociedad estemos. El tejido social, esa intervinculación entre las personas, su rompimiento, su erosión,
su degradación. Antes estábamos muy unidos, ahora lo estamos menos. Antes estábamos unidos todos, ahora ya no todos. Antes teníamos fuerte relación de cuidarnos los unos a los otros, ahora ya no tanto. Esa erosión del tejido social puede detonar su preocupación por distintas razones, dependiendo de las sociedades. Si ustedes revisan literatura que hable sobre el tejido social en otros países, posiblemente la reflexión o la inquietud alrededor del tejido social lo detonó a lo mejor el fenómeno de la urbanización o el fenómeno del despoblamiento, en el caso de comunidades en países con muy poca población. Oigan, antes éramos, si de por sí éramos poquitos, diría alguien en Alaska o alguien en Australia, de por sí éramos poquitos y ahora nuestra gente, nuestros herederos están yendo a las grandes ciudades y nos estamos quedando aquí solos y viejos, y entonces los motivos de vinculación y la estructura de cómo nos vinculábamos entre sí se está modificando de manera dramática. Nos preocupa y entonces hay que reflexionar sobre qué pasa, qué onda con nuestro tejido social. Entonces, bueno, eso motiva. Hay otras sociedades en donde es más bien el avejentamiento de la sociedad, como el caso europeo. Nos estamos haciendo sociedad vieja, los jóvenes no son suficientes, más bien los jóvenes que empieza a ver son importados, porque la población del país no produce tanto joven como en otros tiempos o para compensar la población que está envejeciendo, y entonces de estas familias nuevas que están llegando de otros países, de otras culturas, traen sus propias maneras de relacionarse que no necesariamente son similares a las nuestras, y entonces en este choque de 2, 3, 4, 5 culturas se está alterando de manera profunda nuestra forma de vincularnos entre sí. Traducido, nuestro tejido social se está deformando o reconfigurando. Me asusta eso y entonces empiezo a reflexionar sobre qué está pasando con el tejido social que me rodea. En el caso mexicano, eh, el detonante que provocó la reflexión, que abrió la reflexión sobre nuestro tejido social en México fue la violencia. Ya nos preocupaba un poco, pues, el tejido social, pero realmente el empujón que nos obligó a pensar, a repensar sobre nuestra calidad de tejido social en México fue la violencia que empezó con este siglo. En las comunidades se suelta la violencia y esa violencia se vuelve incontrolable, se vuelve imparable. Una buena manera de enfrentar problemas públicos, cualquiera, incluyendo la violencia, es que exista un saludable tejido social. Llega la violencia, en el caso del Estado de México, la delincuencia organizada llegó a principios de siglo entrando por el oriente, entra, rompe el territorio de La Paz, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, brinca Ecatepec, se brinca al corredor norte del Estado de México, da la vuelta a la Ciudad de México, llega al Valle de Toluca e inunda Toluca. Eso sucedió en rápidos y escasos 10 o 12 años. Y nos dimos cuenta, la triste realidad, desde el 2003 o 2004, que comenzó el abordaje masivo de la delincuencia organizada, de nuestras comunidades que bien pudieron haberla prevenido o haberla detenido en su momento con buena organización vecinal, con buena coordinación comunitaria, no lo lograron. Triste diagnóstico, nuestro tejido social no tenía la suficiente densidad como para poder enfrentar ese problema. Eso fue lo que entendimos. Entonces, bueno, el tejido social, y les estoy platicando el drama toluqueño, pero vean ese drama replicado en Veracruz, los acapulqueños y los tamaulipecos y los sinaloenses y los sonorenses, en todo el país. Entonces, finalmente, por eso este tipo de temas empezaron a ser motivos de reflexión, tan ser motivos de reflexión que no solamente se pensaron, sino que se incorporaron en los programas de gobierno. Realmente los programas de prevención de la delincuencia
durante los últimos 20 años han incorporado el concepto de tejido social o cohesión social como temas de gobierno. Hemos tratado de defendernos, en principio, entendiendo el tema para después atenderlo. Por eso estamos aquí también. Por eso este tema está incorporado como parte de esos elementos de conciencia 2021, porque es un tema que estamos abordando de manera acelerada, porque de manera acelerada la violencia nos fue ganando. La reflexión alrededor del tejido social, en el caso mexicano, detonó por el lado de la violencia. Por eso los jesuitas, en este texto que estoy poniendo, los jesuitas también lo abordan ahí, porque todo México reflexionó el tema desde la violencia, porque desde ahí es donde nos empezó a doler la ausencia del tejido social. Nos dice que la violencia, entre otras cosas, fractura el tejido social porque lo debilita en tres dimensiones: la identidad, el vínculo social y la institucionalidad. Básicamente comento esos tres, no son los tres que vamos a comentar ahorita, digamos que eso es como, si alguien tiene interés puede entrar a revisar los materiales jesuitas, ahí abajo viene el centro, lo googlean y ahí vienen algunos 2-3 documentos que pueden revisar. Desde el punto de vista de los jesuitas, no es una mala idea, es correcto. El tejido social aporta o abona tres elementos sumamente fuertes en una sociedad: la identidad. Cada quien se asuma una identidad. El tejido social, un primer producto es que te aporta identidad. Yo soy toluqueño, yo soy del Edomex, yo soy católico. O sea, el tejido social te provoca o te produce, te aporta identidad. Eso es muy importante, eso es básico. Cuando hay tejido social, te sabes de. La ausencia de tejido social te produce pues completo desapego a. Ser católico no me dice nada, ser de Toluca no me dice nada. Entonces, bueno, el tejido social aporta identidad, aporta vínculo, que es una parte dinámica. Yo sé que cuento sé que cuento con alguien para algo. Es un vínculo, yo tengo una relación dinámica con alguien o muchos alguienes, y además crea institucionalidad. El vínculo social eventualmente, perdón, el tejido social eventualmente produce también institucionalidad. De hecho, todos los seres humanos podemos producir de alguna manera tejido social, ahorita lo vamos a ver, porque producimos relaciones, nos relacionamos unos con otros. Pero de repente existen ciertas instituciones humanas que se convierten en productoras de tejido social sumamente importantes, productoras eje de tejido social. Las tres más importantes, lo comentaré también muy al final, las tres más importantes que en México son las tres grandes productoras de tejido social, y que por cierto el hecho de que hayan sido las tres instituciones más golpeadas durante las 3 últimas décadas en este país, quizás eso explique también por qué el tejido social se fue debilitando al grado incluso de no existir o dejar de existir en algunos lugares del país. Esas tres instituciones productoras de tejido social son la familia, la escuela y la fe. El deterioro de esas tres instituciones ha golpeado también la producción constante del tejido social en México. Es como si te quemaran con quimioterapia el sistema inmunológico. Si dejas de producir glóbulos blancos, no hay manera de que protejas al cuerpo de infecciones, no hay forma. Es exactamente lo que nos fue pasando. Por un lado, una violencia una delincuencia que se organizó y fue creciendo, pero por otro lado, un sistema inmunológico que lo han ido quemando poco a poco. El haber bombardeado o al haber estado bombardeando de manera constante y sistemática durante 3 décadas enteras esas tres instituciones nos ha costado un debilitamiento de tejido social sumamente grave. Bueno, esto es lo que aportan los jesuitas, es lo que ven los jesuitas. ¿Qué les ofrezco aquí? Seguir platicando sobre el tejido social, pero ahora montémoslo, engarcémoslo, apoyándonos de la idea de las redes.
Es la primera idea que yo les ofrecí como útil para manejar ese tema. Hablemos un poco de las redes y entonces entendamos el tejido social como una red en principio. Sé que habrá de pronto quien entienda del tema del tejido social de fondo, sabrá que el tejido social es bastante más o mucho más que una red. Así es. Sin embargo, para efecto de entender el tema, para efecto de una comprensión básica y para efecto de un manejo ágil, si se quiere, si se quiere intervenir socialmente en este tema, el apoyarse de la noción de las redes para el tejido social puede ser sumamente útil, sumamente útil. Sumamente útil por dos razones por lo menos. La primera, de que las redes, la forma en cómo funcionan las redes, tienen muchísima similitud de cómo funciona el tejido social. Y entonces, entender algo de las reglas de las redes nos ayuda a entender muchas de las reglas del tejido social. Y es sumamente valioso. La segunda razón, muy importante también, es una razón didáctica. Entender las redes, además de que es muy fácil y digerible, se puede dibujar. Nos auxilia el dibujo. En ciencias sociales no se puede. Las redes sí. Entonces, si utilizamos la metáfora de las redes para entender el tejido social, ganamos mucho a nivel didáctico. Lo aprendemos rápido y podemos modelar muchas cosas de manera muy fácil. No todo, insisto. Hay algunos aspectos humanos y especialmente de orden espiritual que no se pueden dibujar ni graficar, pero las conductas, los patrones generales y las conductas más visibles sí pueden ser, utilizando las redes, sí pueden modelarse y entenderse mucho más rápido. Y más en una sociedad que está dejando de ser sociedad literaria, véanlo de esta otra forma. Las redes nos permiten entender muchas cosas con el apoyo de lo visual. Y nuestra sociedad hoy en día está dejando de ser literaria. Por si no se han dado cuenta, lo literario está muriendo. Hoy en día y aquí en adelante, lo que va a predominar es lo visual, lo audiovisual. Entender y después ustedes explicarle a otros el tejido social, un poco en qué consiste y cómo podemos modificarlo, si lo explicamos mediante el apoyo de las ideas de las redes, nos va a facilitar muchísimo por lo visual que es la forma de manejarlo. Ahora sí que yo veo mucho más fácil que un millennial me entienda la lógica del tejido social apoyándome en los dibujos de las redes, a que me lo entienda con 55 páginas de prosa escrita por algún material de algún autor. Así de, así de simple, pero así de práctico. Entonces, bueno, lo que yo les ofrezco es que entendamos lo más elemental de esto de las redes que nos puedan servir para entender aspectos básicos, por lo menos para conceptualizar y entender el tejido social. El tejido social como una red. Esta noción de las redes aparece, pues no sé cuándo aparezca, pero realmente como que hay una coincidencia que hacia 1736, como dice aquí la ilustración, fueron de los primeros momentos donde hubo casos documentados que explican el origen de la teoría de las redes, derivado de un dilema, un problema planteado, un problema del folclore europeo de aquel entonces, que hablaba del problema de los 7 puentes de Königsberg. Königsberg era una ciudad europea que, como ven en el dibujito, es una ciudad atravesada por un río y la forma del río hacía que la ciudad en sí misma quedara partida en 4. Y ahí están 4 regiones de la ciudad. Pues la gente de ese poblado, pues para poder transitar por la ciudad, pues tuvo que hacer puentes. Hizo 7 puentes. Entonces la ciudad eran 4 fragmentos de ciudad atravesados por el río con 7 puentes. Y bueno, el problema, el folclore decía, a ver, el problema es el siguiente.
¿Cómo lo hacemos? O díganme si es posible que partiendo de un punto A de la ciudad, podamos visitar las 4 regiones de la ciudad, atravesando los 7 puentes, todos, una sola vez, una sola vez cada uno de ellos, y regresemos al mismo punto A de donde partimos. ¿Se puede o no se puede? Ese era el dilema, ese era el problema de los puentes de Königsberg. En fin, llega alguien llamado Leonhard Euler, un matemático de ese entonces, aborda el problema y lo resuelve. Leonhard Euler, si alguien de aquí es ingeniero y le suena el nombre porque estudió el famoso número de Euler con el que se hacen cálculos en química, en matemáticas y en muchas monerías del tema de las ciencias básicas y que manejan muy bien los ingenieros. Bueno, ese Euler, el que les quitó el sueño, ese Euler es el matemático. Bueno, él aborda el tema. ¿Cómo lo resolvió? No es algo que nos interese describir ahorita. Lo que nos interesa es la derivación de su razonamiento. Él hizo esto, hizo una abstracción. Ok, la ciudad, los puentecitos, la gente. Bien, esto es esto. Es un río donde más bien hay que ver cómo con esas intervinculaciones hay que cruzar por todos lados. Si salgo de aquí, cruzarlos todos y regresar aquí mismo con la condición de que una sola vez transite por cada puente. Ajá. Bien, esto más bien puede ser un modelo como estos. Ok. Son puntos interconectados con interconexiones a cada punto, y el chiste es, si empiezo en este punto, ¿cómo lo hago para transitar por todos una sola vez? En fin, la abstracción lo que llevó fue a generar esta estructura, esa estructura que le dio origen a la idea de las redes. Lo que nos importa es que gracias a él tenemos esta noción de las redes. ¿Y qué es una red? Una red es una forma, una estructura en donde se encuentran elementos que queremos conectar entre sí. Los elementos que se desean interconectar se les llaman nodos. Estos son nodos. Y los vehículos a través de los cuales interconectamos a esos nodos se les llaman enlaces. Eso es lo importante del concepto, que nace la idea de una red. La red son nodos interconectados entre sí a través de enlaces. Ok. Y esta red puede tener tamaño. El tamaño lo determina su número de nodos. Son poquitos nodos, es una red pequeña. Son muchos nodos, es una red grande. Y también tiene una característica derivada del número de enlaces, la densidad. La densidad de la red la establece el número de enlaces que tenga esta red. Y entonces puede haber poquitos nodos, pero poquitos enlaces, y tenemos una red chiquita de poca densidad o de baja densidad, o una red chiquita como esta, que tiene muchas interconexiones de unos con otros, y entonces es una red chiquita con alta densidad. O podemos tener una red chiquita con nada de densidad. Si tuviéramos los puntitos solos sin enlaces, sería una red pequeña sin densidad. No hay enlaces, no hay red. Y entonces jugando con esta idea, pues ya se abren muchas posibilidades, como se abrieron muchas posibilidades en la matemática y en la topografía. Realmente tantas que este asunto de las redes es este tema, es andamiaje para muchas aplicaciones desde la física, la química, la ingeniería, y ya no digamos ahora la informática. Si alguien está estudiando informática, pues seguramente sabe y le quita el sueño estudiar ese asunto de las redes. La informática es hoy la disciplina que más conoce, sabe y vive de entender lo que son las redes. El Internet es una red. Su definición es esa, de hecho. Es una red mundial de servidores interconectados entre sí que intercambian información. Entonces, este asunto de las redes es completamente eficaz para explicar y para atender muchos asuntos de la ciencia y también de las ciencias sociales, aunque las ciencias sociales lo retomaron bastante tiempo después, más bien su trabajo fue a partir del siglo pasado, pero nos ayudan y nos sirven. Las redes nos ayudan a entender también mucho del comportamiento de los seres humanos. Es el ofrecimiento que hago con esta plática.
que podemos auxiliarnos de este tema de las redes para que podamos entender de manera muy rápida, muy digerible y créanme que a veces muy sencilla muchos aspectos del tejido social eh, que vemos en la realidad cotidiana. Insisto, sin que capture todo fenómeno humano. El humano es mucho más complejo que esto, pero sí nos ayuda a entender por lo menos procesos básicos de comportamiento general de la vida colectiva de nosotros los humanos. En ciencias sociales podemos pensar que cada nodo son personas, somos personas. Ahí estamos, personas, que establecemos vínculos de intercambios o de relaciones significativas, y que son los enlaces. Y que entonces en una red social humana, en un tejido social humano, el tamaño de la red o el tamaño del tejido lo determina el número de nodos y la densidad de esa red o la densidad de ese tejido lo establece el número de enlaces. Si vamos siguiendo esta idea y nos apoyamos en esta idea, y especialmente en este método gráfico, tenemos que un tejido social viene siendo un entramado de red que intervincula personas y que puede verse más o menos así. Aquí estoy ejemplificando el tejido social de una comunidad rural, esa comunidad tradicional que existía, de la cual venimos, así funcionaba la humanidad desde que se originó la humanidad y durante miles de años, durante siglos enteros, y esta realidad de pequeñas comunidades estables fue lo que predominó durante toda nuestra historia previa, por lo menos hasta mediados del siglo pasado. A mediados del siglo pasado el asunto empezó a moverse, empezó a simbrarse, empezó a moverse tanto que generó verdadera incertidumbre y verdadera preocupación en muchos. Ahorita entramos a ese tema. De pronto, basta quedarnos ahorita hasta el paso que vamos en esta idea, con que un tejido social eh, de pequeña comunidad puede tener esa configuración visto como una red. Es un número limitado de personas que están sumamente intervinculadas entre sí. Si se fijan, es un tamaño de red chica con una densidad muy alta. Todos están intervinculados de alguna manera con todos en buena medida. Yo quise poner aquí, por ejemplo, en amarillo, ven un amarillo adentro, hay nodos amarillos chiquitos que están entrelazados con enlaces rojos. Es porque aquí quiero ejemplificar, porque finalmente mucho del público de estas pláticas son parroquias, son comunidades diocesanas. Ese pensemos que es el circuito eclesiástico de la región, en una comunidad tradicional. Pensemos en una parroquia. Pensemos en un pueblecito de 5,000 personas, o menos, donde tenemos nuestra parroquia feliz, donde los nodos, que son las personas que forman la comunidad parroquial, tienen fuertes relaciones y vínculos unos con otros, de todo tipo, y que a la vez no son un cuerpo aislado, sino si se fijan, los integrantes del mundo parroquial están fuertemente vinculados con toda la comunidad. Con trabajo, pero no. Esa es una red, ese es un tejido social de orden tradicional. De aquí venimos. Crear una red, eso es muy importante. El generar una red humana, un tejido social, no es algo rápido. Tampoco es algo fácil, pero ahorita en principio quedemos con la idea de que no es algo rápido. Estas comunidades con esta densidad de red tan alta no se crearon de la noche a la mañana. De hecho, la explicación de por qué estas redes tienen una densidad muy alta no se explica principalmente porque sean pocos nodos. Se explica principalmente porque han permanecido juntos durante mucho tiempo. Una pequeña comunidad, ya después de, cuando hablo de mucho tiempo, es mucho tiempo. Comunidades en el Estado de México, que son pueblos desde hace 200 o 300 años o más incluso, pues desde luego que sus redes son redes de altísima densidad. El síntoma es de que casi no habría manera
de que tú contrataras a 3 personas distintas. Si tú vas y dices, a ver, voy a contratar a 3 personas, la única condición es de que no sean familiares o no tengan alguna afiliación política entre sí. No, pues nadie, todos. No, pues nomás contratas a uno porque aquí todos somos o hermanos de alguien, primos de alguien, sobrinos de alguien, compadres de alguien, suegros de alguien, nueras de alguien. O sea, no hay de otro, no hay manera. ¿Por qué? Porque ya han pasado tanto tiempo juntos que la red se ha hecho tan densa, así traduzcámoslo. El circuito de relaciones es tan amplio, tan consistente y tan sólido que la densidad es altísima. A eso estábamos acostumbrados. Esas son las comunidades a las que venimos. Pero bueno, el mundo gira, el mundo avanza, cambia. Y uno de los primeros en advertir, eso ya venía de más detrás, pero para efecto práctico y por cuestión de tiempo, no voy a tomar desde el inicio de la historia, que sería el siglo XIX. Estoy solamente tomando desde que empezó a haber voces que levantaron, pusieron en el escenario público la preocupación del tema del urbano, el hecho de que las pequeñas comunidades empiecen a desaparecer y empiece a concentrarse la población en centros urbanos como una preocupación. Esa preocupación ya venía incluso desde el siglo XIX. Pero bueno, para efecto de simplificación de tiempo, voy a colocar únicamente, a platicar desde el momento en que en una encíclica papal aparece por primera vez la palabra tejido social, octogésima adveniense. En octogésima, Pablo VI hace una reflexión sobre distintos temas, entre ellos los evidentes problemas sociales que se estaban viendo como nuevos en ese entonces, y uno de esos problemas que estaban viéndose como nuevos, como, mm, como generadores de incertidumbre dentro de esa nueva novedad, era la urbanización. Dice el Papa, la urbanización trastorna los modos de vida y las estructuras habituales de existencia. Hace toda una reflexión alrededor de este asunto de la urbanización, como parte del menú de problemas nuevos, y decir, bueno, aguas, o sea, la ciudad nos está moviendo el tapete a todos. La vida en la ciudad nos genera una incertidumbre que jamás habíamos vivido nunca los seres humanos, y está pasando en todas las partes del mundo. Y es interesante en el tiempo, eh, ese asunto de la urbanización ya había empezado a generar visibilidad de la desestructuración de las relaciones humanas desde la primera mitad del siglo XX. Lo que pasa es que evidentemente los países más desarrollados son los primeros que crearon ciudades importantes y los países subdesarrollados se fueron generando metrópolis de manera más tardía. Eh, ya había motivos de preocuparse en distintas partes del mundo. Lo que pasa es de que no en todas las partes del mundo. Me parece que, digo, la historia no lo dice, no lo leí en ningún lado, es simple especulación deductiva. Tuvo que pasar el Concilio Vaticano II para que el Papa en los 60s descubriera, o más bien confirmara, que, que la cosquilla de unos era la cosquilla de todos. De que muy posiblemente algún cardenal de Nueva York le dijera al Papa, oiga, oiga, su santidad, me preocupa que en Nueva York, pues ya la gente, su forma de vida se ha alterado de manera dramática de cómo era antes. Pero en función de ese Vaticano II, donde hay una confluencia de cardenales de todo el mundo, pues también el de Londres abrió su corazón y dijo, pues, ¿qué cree? Que aquí también está pasando lo mismo. Y el de Berlín, y el de Rusia, y seguramente también de muchos países que empezaban a tener estragos con sus metrópolis. En el caso americano, pues, seguramente el de Sao Paulo, y puedo decir que también el cardenal primado de México. Es decir, pues, ¿qué onda? En esa confluencia de opiniones, me parece que un primer buen resultado post Vaticano II fue esta reflexión con octogésima adveniens, muy reciente, del 71, un poquitos años después del concilio. De tal manera que entonces hay que reflexionar sobre la ciudad. La humanidad experimenta una nueva soledad que no existía antes.
Ahora resulta que en medio de una muchedumbre anónima me siento como un extraño. Ahí simplifica el Papa mucho del sentido de lo que se siente en las ciudades. A pesar de que me salí de mi pueblo de 2,000 habitantes, que éramos bien poquitos, desde que me vine a Toluca hace un año, son más, hay muchos más en Toluca, pero me siento solo, me siento como un extraño. Ese es el mensaje interesante del Papa. ¿A qué se enfrentó? Si lo vemos con los ojos de las redes, eso que dice el Papa es esto. Las personas se concentraron en núcleos masivos de población que tienen esta estructura de tejido social, viéndolo desde el enfoque de redes. Llegaron a una red que todavía no es red, a una red que apenas está empezando a aprender esa red. Y ojo con lo que estoy diciendo, hay quienes de pronto, me parece que viendo un poco más con ojos, con enfoque de vida humana que con enfoque de realidad social, dicen, no es que las ciudades han destruido el tejido social, no lo creo, creo que es al revés. Las ciudades necesitan tiempo para construir su propia estabilidad. Y más bien, nuestros ojos humanos, nuestro humilde sentido del tiempo, son 70, 80 años de vida humana. Si hablamos de una sociedad, yo creo que una ciudad de 1 millón de habitantes, por decir algo, requerirá por lo menos un siglo, siglo y medio para lograr asentar sus procesos básicos y hacerlos estables. ¿Cuánto tiempo tiene Toluca desde que pasó el medio millón de habitantes? No lo sé, pero de que pasó el medio millón de habitantes hasta que logre una estabilidad, pasarán por lo menos unos 50, 70 años. ¿Cuántos llevamos de eso? Si llevamos 30, no le exigimos demasiado a Toluca. De manera natural, todavía no ha logrado generar estabilidad en su propio tejido social. Hay tiempos para las cosas. La Ciudad de México, 22 millones de personas, híjole, pues necesitamos mucho proceso interno. Y a veces no solo un asunto de tiempo, sino que es un asunto de detonar procesos. Y esos procesos entonces hay que detonarlos como integrantes del tejido para que pueda ese tejido acelerarse. O incluso, si no hay de esos detonantes, ese tejido nunca sucederá. Entonces, cuando vemos con ojos de red eso del tejido social, podemos comprender muchas realidades. Y si se dan cuenta, muchos fraseos en donde ocupas muchas palabras pueden comprenderse mucho mejor siendo visuales. Me experimento una nueva soledad, ya no de naturaleza hostil, que me corran de algún lado, sino que estoy en medio de una muchedumbre anónima que me rodea y dentro de la cual me siento como extraño. Esto, ya llegué, aquí estoy rodeado de muchos, pero a pesar de esa muchedumbre, que por cierto a nadie conozco, una muchedumbre anónima, me siento como un extraño, me siento solo. Bueno, no es que te sientas solo, estás solo. Ay, pero subió un montón a mi lado. Sí, pero no tienes ninguna vinculación con ellos. Por eso, maravillosamente, ahorita regresamos a esta gráfica, maravillosamente Pablo VI intuye y lo escribe en la encíclica. Bueno, pues la solución es reconstruir a escala de calle, barrio, gran conjunto, ese tejido social. Ahí es donde aparece en el número 11 de Octogésima, la primera vez en la historia de las encíclicas, la palabra tejido social. La clave para resolver ese gran problema de soledad en la gran ciudad es fomentar centros de interés y de cultura a nivel de comunidades y de parroquias. Formas de asociación, círculos recreativos, lugares de reunión, encuentros espirituales comunitarios donde escapando al aislamiento de las multitudes modernas, cada uno podría crearse nuevamente relaciones fraternales, crearte relaciones, crearte nuevos vínculos, construir un tejido porque el que tenías ya no está. Y lo más seguro es que ya no volverá. Y en lugar de extrañarlo, mejor ponte a construir relaciones en esta nueva realidad, porque esta nueva realidad que nos rebasa a todos, que se llaman las grandes ciudades, y que por cierto son
una realidad imparable, pues si no empiezas a generar vínculos, el tejido social no sucederá. Aquí puse también a esta nuestra parroquia tradicional, aquí aislada en la gran ciudad. Las parroquias, es lo que pasa, va un sacerdote con todo buen corazón, pero jovencito y novato, lo mandan del pueblecito donde estaba, ahí en algún lugar cerca del Nevado de Toluca, y lo pasan ahora a Toluca, pues de repente se estantea, porque oye, es que en mi pueblo todos los grupos parroquiales eran bien unidos, compartían todo, eran como las primeras comunidades de Hechos de los Apóstoles, y aquí pues siento que hay desunión, siento que no hay los mismos vínculos. No, bueno, lo que sientes es correcto, no es que sientas, eso es una realidad. Mira todos los vínculos que había aquí en esta comunidad más pequeña. Ve los vínculos que hay acá, es más, se perdieron. La realidad mutó, también afectó la realidad de las parroquias. Es un hecho. Híjole, es que la parroquia, yo estoy acostumbrado en mi comunidad en la parroquia, desde la fiesta parroquial y hacer muchas actividades que me funcionaban muy bien en mi pueblo y que vengo aquí y no jalan. Aquí en Toluca la gente es bien difícil, no quiere jalar. A ver, es que estás confundido, mi estimado sacerdote joven. Aquí no te funcionaba lo que tú hacías a nivel parroquial, no es que te funcionara porque fuera un buen método. No era el método lo que explicaba el éxito, era la red. Lo que quieres replicar ahora en Toluca te está fracasando porque tú siempre pensaste que era el método. No, nunca lo fue el método, fue la estructura. Cambiaste de estructura y tu método no sirve. Tu método está pensado para una red de alta densidad. Pasaste una red de baja densidad, tu método no sirve, ni va a servir. Tienes que crear otro, repensar otro. Y créanme que así pasa. Yo cuando he visto con sacerdotes analizando los métodos de pastoral urbana, bueno, perdón, sus métodos de trabajo con la gente, me doy cuenta que no son métodos de pastoral urbana. Entonces, realmente por eso han fracasado. Lo más triste es de que mientras no les diga a alguien dónde está el error, seguirán fracasando y pensarán que es la realidad terrible la que los va acorralando y que hay alguna fuerza misteriosa que impide que la fe de Cristo se extienda. No, es un asunto técnico, es un asunto de comprensión de la realidad. Y parte de esa comprensión es entender cómo funciona el tejido social y sus reglas, algunas de las cuales pueden explicarse desde la teoría de redes y sus reglas. Entonces, bueno, esta parroquia que está acostumbrada a redes de alta densidad, viene ahora a una red de bajísima densidad, pues se estantea. Bueno, un primer acto de defensa propia sería formar desde el seminario, digo, hasta donde puedo, yo intento hacerlo en la Universidad Pontificia. Señores jóvenes sacerdotes, cuando salgan, pónganse listos. Esas son las reglas de las ciudades. Esas son las reglas de las redes de alta o baja densidad, porque de otra manera van a perder demasiado tiempo tratando de echar a andar métodos inservibles para redes de baja densidad y van a perder tiempo ustedes y van a cansar también a su feligresía intentando con métodos que ya no sirven para esas nuevas realidades. Mateo tenía razón. Bueno, Cristo, Mateo tenía razón. Necesitamos odres nuevos si vamos a echar vinos nuevos. Y entonces, en estos vinos nuevos del cambio, pues tenemos que cambiar los odres. ¿Duele? ¿Hay que invertirle? Pues sí, de eso se trata. El Evangelio nos lo dijo. Eh, hay mucho. Si fijan el dibujo, hay mucho. Digo, el tiempo no da. Yo que más quisiera de estar platicando eso con ustedes, pero el tiempo no da, tenemos que seguirle. Pero, por ejemplo, el Papa Francisco, muy al principio de su pontificado, él exhibió o sacó a relucir un concepto que también siempre han dado por ahí, pero que él le da nombre, las periferias existenciales. En las grandes ciudades, de repente, si de por sí son multitudes anónimas, como dice Pablo VI, pues de repente hay además los olvidados de los olvidados, aquellos marginados que están, además de que están lejos del centro, del polo de actividad de las ciudades, pues están en el peor de los escenarios. Y estoy pensando en este circulito que anda por acá, en este nodo. Este nodo bien podría calificar como periferia existencial.
se me antoja incluso casi hasta como un ejercicio de trabajo diagnóstico y de comprensión y hasta de estrategia de pastoral urbana, mapear cómo está Toluca, cómo está la arquidiócesis respecto a sus nodos y cómo están sus periferias. Y ya con eso tienes un mapa de acción padrísimo. Esta es una periferia, aquí en otra periferia. Hay algunas periferias que se defienden y se organizan. Pues mira, nosotros estamos aislados, pero no nos vamos a dejar vencer. Resulta que aquí estamos aislados de toda la multitud, pero encontramos que usted viene del Nevado de Toluca, él viene de San Buenaventura, él viene de Cacalomacán, él viene de... Todos somos como que casi paisanos, pues vamos a unirnos entre nosotros y a defendernos de la ciudad. En la Ciudad de México existen muchas de estas realidades de periferias existenciales que dentro de sí mismas han generado pequeñas redes para defenderse en una gran ciudad de baja densidad de red. Aquí en la Ciudad de México explica por qué de pronto incluso tenemos hasta 2 fiestas parroquiales o 3 fiestas parroquiales en algunas colonias de la Ciudad de México, en las periferias, porque se han empoderado, es decir, bueno, pues empezaron unos y ya después resulta que tenemos ahora comunidades de 500 o 600 familias, no personas, familias, que somos de Oaxaca. Ya tenemos fuerza y poder. Reconstruimos aquí nuestro tejido que trajimos de Oaxaca y nos defendemos de la ciudad. Los más avanzados incluso forman asociaciones civiles y construyen entornos de red para protegerse, defenderse y poderse mover dentro de este mundo de baja densidad. Están defendiéndose. En fin, hay tantos fenómenos sociales que se pueden explicar viendo, tan solo viendo con este enfoque, sabiendo mirar, el que tenga ojos que vea. Entonces, bueno, en las ciudades, Pablo VI nos pone el problema ahí bastante interesante. Pues tenemos ahora grandes ciudades con tamaños de red muy grandes, son muchísimos nodos, pero de densidad bajísima, muy baja. Esa es la nueva realidad. ¿Y qué sigue? Bueno, Sollicitudo Rey Sociales nos marca otro avance, es otro documento donde aparece el nombre de tejido social, muy interesante. En Sollicitudo, el Papa nos habla, bueno, aquí está el número 39. En los numerales previos, Juan Pablo II nos venía platicando de la importancia o el compromiso que tienen los que pueden más con los que pueden menos, el fuerte frente al débil, subsidiariedad. Ya después en el 39, ya metidos, siguiendo esta línea de pensamiento, nos menciona algo sumamente interesante. Los que cuentan más han de sentirse responsables de los más débiles. Esto siempre ha estado en el cristianismo, no es novedad. ¿Dónde sí está la novedad? Por su parte, los débiles no deben adoptar una actitud meramente pasiva o destructiva del tejido social. Han de realizar lo que les corresponde para el bien de todos. Retraducido, quienes no hacen lo que les corresponde para el bien de todos, están destruyendo el tejido social. Qué fuerte. Recordemos que el Papa Juan Pablo fue el que impulsó mucho el concepto del pecado social. Él pone en la palestra del magisterio esta novedad profunda. Oigan, el pecado no necesariamente es un ejercicio activo. La omisión también puede ser pecado. Aguas, qué profundo. Yo en la medida que puedo he recomendado a las nuevas generaciones de sacerdotes que empiecen a incorporar en su menú, perdón si es para desasosiego de los feligreses, pero usted perdone, es necesario, que empiecen a incorporar el valor del pecado social en las confesiones. Sería sumamente valioso. El no haber incorporado este enfoque nos ha costado, porque hemos generado generaciones enteras de gente que está omisa, que está inconsciente de su pecado social. Oiga, padre, vengo a confesarme. A ver, hija, dime. A, B, C, D, F, G. Tan, tan, ya acabé. Ah, ok. Tus pecados son absueltos. Sabes Marías, Padre nuestros. Adiós. Ok. El mejor escenario es que empecemos a adquirir una mejor práctica, una práctica más poderosa de conciencia social. Padre, vengo a confesarme. Ah, ok, dime tus pecados. A, B, C, tan, tan, tan. Ok. Muy bien, hija. Ahí están tus pecados personales.
Ahora, ¿cómo andas con los pecados sociales? Ah, caray. Y en algún momento de madurez de nuestra fe podremos llegar a tener confesiones del estilo, Padre, vengo a confesarme que yo voté por un diputado, voté por él y jamás lo volví a ver, jamás le mandé un correo, jamás fui a buscarlo o siquiera lo busqué por el Facebook para preguntarle sobre alguna cuestión de su tema que maneja. Yo confieso que nunca me he parado en una junta vecinal de, de mi comunidad. Padre, yo me confieso que jamás he ido a una junta de padres de familia de mi escuela, de la escuela de mis hijos. Esos son pecados sociales. Y eso lo puso Juan Pablo II maravillosamente bien, aunque se ha trabajado poco, como reflexión, por lo menos en Latinoamérica. Pero ahí está puesto. El omitir hacer lo que nos corresponde hacer destruye el tejido social. Y qué mejor ejemplo de lo que les comenté al principio con la violencia. El haber sido omisos, literalmente omisos, pecadoramente omisos, de construir un fuerte sistema comunitario del tratamiento de asuntos públicos en todo el Estado de México, fue lo que permitió que la delincuencia organizada rompiera muy fácilmente el cerco, entrando por Ixtapaluca, La Paz, Nesa y todos los que les comenté, y llegar a Toluca. Es consecuencia de la omisión. Solichiturri, Xochitl, qué profundo. Laudato sí, ya más para acá, también recupera el asunto del tejido social. Nos dice algo interesante, aquí van avanzando los compromisos. Bien, siempre se ha dicho, o la Iglesia ha mantenido durante bastante tiempo, desde la frontera de la doctrina social de la Iglesia, que es importante participar en política, pero oigan, y nos dice el Papa Francisco, es maravilloso esto que nos abre muchas posibilidades más de trabajo. Ahora, no todos pueden participar, no todos necesitan trabajar directamente en la política si quieren provocar cambio social. Vean, no solo el tramo de la política, está también la sociedad civil. En el seno de la sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones que intervienen en favor del bien común, las organizaciones de la sociedad civil. A eso se refiere. Esas organizaciones se preocupan por el lugar común, el edificio, la fuente, el monumento abandonado, el paisaje, la plaza. La acción de esas organizaciones, no necesito hacerme político. Sí puedo empezar a construir tejido social incorporándome a los trabajos de la sociedad civil, porque esos trabajos de esa sociedad civil ayudan a proteger, sanear, mejorar o embellecer lo que es de todos. Y al hacerlo, están ayudando a desarrollar y recuperar vínculos donde surge un nuevo tejido social. Francisco es muy... pienso que es porque es latino, como nosotros, es latinoamericano. Realmente esto ayuda. Oigan, es que no necesitan meterse en política. Basta con que se enrolen en trabajo de sociedad civil para ayudar a construir tejido social. Las organizaciones de la sociedad civil, junto con las tres instituciones que les platicé al principio, son generadoras de tejido social. Lo último salido del horno, Fratelli Tutti. En el capítulo cuarto, Un corazón abierto al mundo entero, el Papa reflexiona como ideas previas, nos está hablando sobre el asunto de los migrantes, el tema de los migrantes, que es un tema de hoy. Él habla, reflexiona alrededor de que los migrantes, por su condición nómada, no tienen tiempo, manera ni territorio para generar o echar raíces. Y bueno, como seguimiento de esas ideas, dice en el 131, para quienes ya han llegado a participar del tejido social, o sea, para los que no somos nómadas, los que somos sedentarios, que sí tenemos arraigo en la tierra, que sí tenemos mucho tiempo viviendo en Toluca y que tenemos muchas relaciones generadas, los que ya tenemos tejido social, no basta que nos quedemos ahí. Es importante aplicar el concepto de ciudadanía. Es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía. Construir de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible el tejido social, es adquirir comportamiento ciudadano.
Así de simple, así de profundo, así de fuerte y así de complicado. Simple de decir, complicado de realizar. De hecho, a mí me parece que el hecho de que hay eventos como estos de Conciencia 2021 y mucha inquietud, porque en general yo me he encontrado con muchísima inquietud en todas las diócesis y yo soy feliz. De hecho, acabo con ustedes y sigo con Durango, porque hay muchísima inquietud sobre estos temas y que de estos temas derivan inquietudes que a mí me generan mucha felicidad. Sé que me van a saturar de trabajo, pero no importa. Me da más felicidad, me mueve más la felicidad que, por ejemplo, ya derivado de estas inquietudes de que de reconstruir tejido social, Aguascalientes ya está generando su observatorio diocesano, de que Sonora me pidió, y yo con mucho gusto adelante, aportarles una plática para ayudarles a conformar el observatorio que están conformando, el observatorio en Sonora, el observatorio social. Los observatorios sociales sirven para que la sociedad empiece a observar la realidad con nuestros nuevos ojos, no con los ojos viejos. Con estos ojos viejos siempre vas a encontrar tristeza. Con ojos nuevos de qué es lo que sigue de aquí en adelante. Ya no extrañes tu tejido social el que ya se perdió, porque ese ya no va a volver. Hazte la idea. Pero hay mucha riqueza en esta nueva realidad de la cual puede emerger mucho tejido social nuevo y hay que generarlo. Y un instrumento, uno de los varios, pero un instrumento muy poderoso hoy en día son los observatorios sociales. Los observatorios observan y eventualmente con eso que observan, procesan y documentan, impactan en la realidad y construyen nueva realidad, la modelan. Por eso los de Sonora y la diócesis de Tabasco también están emocionados con la idea de poder generar observatorios. A mí me da mucha felicidad tal cosa. Yo estaría muy feliz de que a lo mejor Toluca también se animara, el tiempo y ustedes lo dirán, pero es lo que se necesita. Necesitamos generar instituciones productoras de tejido social. De todo lo dicho, ¿qué podemos decir al final? Construir tejido social supone, tan solo en referencia de esto que hemos dicho, vertido de los papas, construir tejido social supone fomentar centros de interés, fomentar lugares y motivos para construir relaciones. Eso es construir tejido social. Construir tejido social es que cada quien haga lo que le corresponde, especialmente en lo social. Sería una excelente ayuda. No hay fíjense que no hay ningún antecedente en México, que yo sepa. A lo mejor algún caso aislado, pero aislado, no como práctica institucional. Pero como práctica institucional yo no conozco ningún precedente en este país, en toda la SEM, de que haya una práctica que en las confesiones auscultemos el pecado social. Entonces digo, esto lo digo como para emocionar a los sacerdotes que me estén escuchando, si es el caso, los invito a que láncense a esa aventura. Estamos ya en el perfil, en la orillita de la alberca. Y digo en la orilla de la alberca porque derivado de toda esta emoción social entre el mundo católico de querer empezar a actuar para cambiar nuestra realidad, para mejorarla, para dentro de esas mejoras también construir más tejido social, ya estamos queriendo nadar, ya estamos en la orilla de la alberca, todos, laicos y sacerdotes, también los sacerdotes están en la frontera de la emoción, de que sí, ya me quiero lanzar, y estar en la orillita de la alberca, nomás que no se meten al agua. Así están, hay que lanzarse, láncense a la aventura. Esa es la invitación, de empezar a construir tejido social. Hay que ejercer acción desde la sociedad civil. Eso de los observatorios ya es acción de sociedad civil, por eso creo que ha emocionado a algunos. Y bueno, digo, el Estado de México tiene la extraordinaria ventaja que no tienen otros estados del país, salvo la Ciudad de México, de que tiene muchísimas organizaciones civiles, muchas más que cualquier estado. En otros estados el número de sociedad civil ronda en los 100, 150, 200, 300, 500, los estados grandes. El Estado de México cuenta con alrededor de 3.000 organizaciones de la sociedad civil formalizadas y constituidas con todo orden jurídico, de las cuales podemos echar mano para realizar mucha acción. Es cosa de querer. Repito, estamos en la orilla de la alberca, ustedes dicen si se lanzan al agua. Ejercer con plenitud la ciudadanía. Eso es construir tejido social, a lo dicho de los papas. Si hacemos esto, logramos esto.
Ese sería el tejido social meta de Toluca y todos los centros urbanos de este país. Ay, pero ¿y por qué solo los centros urbanos? Bueno, en cualquier lado, pero los centros urbanos por un simple sentido práctico de eficiencia de procesos. En México, en todo el país, existen, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, consenso al 2018, poco más de 300, bueno, son 364, creo, si no mal recuerdo, 364 centros urbanos en el país. Hace 10 años, 7 de cada 10 personas en México vivíamos en ciudades. Hoy, 8 de cada 10. En una década seremos 85 de cada 100. Es decir, la vida, la principal vida de los mexicanos será en las ciudades. Reforzar tejido social en los poblados más pequeños, ya hay tejido, o sea, de ahí venimos, ya lo expliqué. Hay únicamente es defenderlo. Pero donde hay que reconstruirlo, donde urge generar nuevo, porque no lo hay, y no sabemos cómo armarlo, es en las ciudades. Y con APO, le repito, 364 en 2018. En el 2030 serán 950 centros urbanos. Se va más que duplicar. Y eso nos abre impresionante reto de problemas futuros. Y futuros ni siquiera de largo plazo. Para quienes ya hemos avanzado algo en esta vida en términos de edad, sabemos perfectamente bien que 10 años no son nada. 10 años se nos van de volada. Así es la vida. Entonces, cuando hablamos que los centros urbanos de México se van a multiplicar de 360 a 950 al 2030, pues nos espanta, porque ya está a la vuelta de la esquina el 2030. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer desde muchos horizontes de análisis? Híjole, si mi alcalde pues, es medio sonso para administrar un pueblo de 5,000 habitantes, pues el partido político que lo lanzó, pues ¿cómo le va a hacer cuando en el 2030 seamos 20,000? Si mi gobernante es bastante ineficiente y tengo mis serias dudas de su inteligencia y estrategia política para gobernar con una ciudad de 100,000 habitantes, ¿cómo le va a hacer cuando seamos 500,000? Híjole, si yo veo verdes a mis gobernantes para tomar decisiones estratégicas con visión en un Toluca de 800,000 habitantes, ¿qué va a hacer cuando seamos 1,500,000 en el 2030? ¿Cómo va a resolver el problema? No los puede resolver ahorita, lo resolverá dentro de 10 años, que suenan rápido y que además vamos a ser casi el doble de habitantes. Pero también eso aplica para nosotros. No podemos pastorear una parroquia de 15,000 personas. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer cuando sean 25,000? Le batallo con una arquidiócesis de 800,000 habitantes en 10 años, que sea 1,500,000. ¿A poco a poco la voy a hacer mejor con las capacidades que tengo? Eso es un motivo de preocupación. Tendríamos que incrementar capacidades de todo tipo si queremos que se logre esto. Si queremos quedarnos acá, pues nomás sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Necesitamos crear nuevos métodos para llegar a esto. Una red muy grande, porque tiene muchos nodos, no hay de otra. Nodos los va a haber muchos, miles, millones. Lograr densidad alta. Yo no sé si muy alta. No creo que regresemos a tener tal número de enlaces porque la ciudad lo va a impedir por la razón geográfica. Pero sí por lo menos niveles altos de densidad. Mientras más altos mejor. Donde la vida parroquial recupere sus posibilidades internas de enlaces y ya empiece a enlazarse mejor en esta nueva realidad de, de urbes de baja densidad, convirtiéndolas o adaptándose ahora a esa, o contribuyendo también a generar alta densidad. Ese es el tejido social, ese es el tema de hoy, el que he venido a comentarles. Y bueno, en estos últimos 10, 12 minutos que me quedan, bordo alrededor del segundo tema, el espacio público. El espacio público es un elemento fundamental para generar tejido social. Y hay que incluirlo siempre en la variable, va en el pack.
¿Cómo se destruye el tejido social? Bueno, para entender cómo este asunto del espacio público es sumamente importante, hay que entender o quiero ofrecerles cómo se ha destruido el tejido social en la Ciudad de México, para efecto de que Toluca, en lo que cabe, ya Toluca tiene niveles y puntos críticos, pero dentro de todo no tiene el nivel crítico que tiene la Ciudad de México y es importante entender cómo se destruyó el tejido social en la Ciudad de México para que ustedes a tiempo puedan detener o revertir el proceso. Y esto tuvo que ver mucho con el espacio público. Les voy a comentar la narrativa de cómo se ha ido destruyendo o erosionando el tejido social en cualquier colonia popular de la Ciudad de México. Especialmente eso fue dado a través de entrevistas en Ecatepec, en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, que es donde es como una suerte como el infierno sobre la tierra y que esta destrucción del tejido social y predominancia cotidiana de la delincuencia organizada es muy intensa. ¿Cómo fue sucediendo esto? ¿A qué me refiero cuando hablo de que no hubo suficiente tejido social o suficiente acción ciudadana coordinada para poder defenderse de la delincuencia? Y de otros fenómenos, digo la delincuencia porque es el que más nos pegó y gracias al cual se ha ido deteriorando el tejido de manera acelerada. Pero veámoslo, desde el lado de la violencia, variable violencia. ¿Cómo comenzó esto? Es una historia de 4 momentos, de 4 actos. En el primer momento hubo una invasión de baja intensidad, en el segundo momento hubo una invasión de alta intensidad de parte de los agentes violentos o de los personajes violentos dentro de nuestras colonias. Después un tercer momento en que los violentos capturan el espacio público y un cuarto momento en el cual ya es el límite humano aguantable. Primer momento, ¿a qué me refiero cuando hablamos de invasión de baja intensidad o invasión de alta intensidad del espacio público? Para efecto de que no quedara en la imaginación, en los análisis al momento de hacerlo esto en las colonias, en la observación que hicimos desde el observatorio que me toca dirigir, por eso les digo que los observatorios son excelentes para entender estas cosas. Esto ya no lo alcanza a reflexionar la filosofía. Tiene que ser el trabajo de la ciencia social de campo la que pueda darnos luz. Para que no quedara en la subjetividad de la imaginación humana, ¿a qué me refiero con baja intensidad o alta intensidad? Nos fuimos al apoyo de los conceptos legales. En el Estado de México, como en cualquier parte de este país, existen dos tipos, bueno, hay conductas indeseables, que además de indeseables están prohibidas por la ley, y por lo mismo de indeseables están prohibidas por la ley. Pero hay dos niveles de prohibición. Hay conductas que son de alta gravedad, alto impacto, que aquí le llamamos de alta intensidad, eh, a los que le llamamos delitos. Matar, robar, violar, extorsionar, destruir en cierto grado los bienes de las personas, son delitos. Eso está puesto en el Código Penal del Estado de México o el Código Penal Federal. Es muy claro, hay una lista. Y por eso mismo, ahí donde nos apoyamos para que no cayera en la subjetividad personal. La lista de delitos le llamamos invasiones de alta intensidad. Hay otro conjunto de conductas humanas prohibidas por la ley que no llegan a ser tan graves como los delitos, pero ya son molestas, afectan el bien público y también merecen sanciones. Se le llaman infracciones administrativas. Orinarse en la calle, hacer ruido exagerado en la calle, tirar cascajo, poner coches viejos que estorben, insultar a las personas sin llegar más allá del insulto, solo insultarles en la vía pública, es infracción administrativa. Soltar a tus perros a que se hagan popó en la calle y no hacerte cargo de ese desecho es infracción administrativa. En fin, esas conductas indeseables que también sanciona la ley son invasiones de baja intensidad. Así los podríamos considerar y entender. Pues bueno, en esa historia, en esa trágica historia que es un patrón común en toda la región oriente del Estado de México, y ya me dirán ustedes si en Toluca se replica o se ha replicado o está empezándose a ver. En la invasión de baja intensidad, pues todos somos felices en una calle normal, común y corriente, y pues de repente alguno de los vecinos, que pues, se le da mucho por echarse sus chelitas los viernes en la tarde después del trabajo intenso, arduo y agotador, pues un día de repente en lugar de tomárselas adentro de la calle, pues, se le ocurre salirse a la puerta de su casa en la banqueta y a tomarse sus cervecitas. Es una conducta tipificada como ilegal, pero pues nadie le dijo nada. Pasaron los vecinos, lo vieron,
De hecho, los vecinos, aún conociendo o no conociendo el precepto legal, en sí mismo ya en su corazón, su intuición ciudadana le dice como que no debería de ser. Pues ahí está don fulano, hijo, está tomando, como que no debería de ser, ¿no? Pero pues está tomando. Ya, pasas, lo saludas y te vas. Así pasan 4, 5, 6, 7 viernes. El vecino pues vio que nadie le dijo nada, nadie hizo nada, y pues como que es triste tomar solo, ¿no? Pues invita a tres amigos y se van a la esquina. Y entonces, pues ya los viernes se hacen viernes de ley, los viernes de las esquinas, los tres compadres a tomar y tomar y platicar, y de repente se antoja pues, escuchar algo de musiquita, pues, se sacan ahí su aparatito para música, su bafle, y empiezan a tocar. Ya hay una molestia social. Ya la gente dice, ah, caray, pues la paz y tranquilidad que había en la calle ya se perdió. Ya don fulano está ahí con otros dos que ni conocemos, y además hace ruido, además de que toma. Eso ya cualquiera de nosotros lo percibimos como malo, aunque no hayamos leído la ley, ya como que entre la intuición básica de vida cotidiana urbana y entre un poco el corazoncito ya te dicen, "Oye, esto no debería de ser". Pero bueno, pues yo no le voy a decir nada. Nuestra lógica mexicana, muy distinta a la sajona, nuestra lógica mexicana de no meternos en problemas, aunque ya lo estemos, nuestra lógica según nos metemos en problemas, decir, bueno, está bien, está mal que esté tomando ahí en la esquina y está haciendo su ruiderazo. Pero mientras no se meta conmigo, con mi familia, estamos en paz. Nótese la omisión, somos omisos, aquí influye mucho la omisión. Juan Pablo II tenía razón, la omisión es mucho origen de nuestros males. Chequen e identifiquen la omisión. Para empezar, la omisión de decirle algo a don fulano, ¿no? A tiempo, o de llamar a la patrulla a tiempo, o de denunciar al municipio a tiempo. No se hizo, se dejó correr. Pero el sentido de no pertenencia de lo público, esa es la parte grave también. Bueno, a ver, lo que a mí me toca proteger es lo que está de mi zaguán para adentro, mis bienes y mi familia, tan tan. O sea, en la mente de todos, el espacio que es de todos no es materia de defensa de mi parte. Es una parte triste, la pobreza cívica que tenemos. Cualquier californiano, cualquier gringo, cualquier inglés, vas y le ensucias tu banqueta, aunque no sea la de su casa, ensucias la banqueta, la que sea, y te rezonga, con alta probabilidad de que te va a rezongar. Ey, ey, oye tú, no hagas eso, estás dañando la banqueta. Digo, nosotros como mexicanos nos rezongaríamos, ¿qué es tuya o qué? Somos rezongones, pero no, quien haya viajado sabrá que ahí sí se toman en serio el respeto a los bienes públicos. Aquí en México no, como cada quien hace lo que se le pega la gana, pues pasa de que pues el señor, nuestro vecino, con sus tres borrachos, pues se roban todos los viernes. Y después, ¿qué pasa? Ya con eso se completó y consumó la invasión de baja intensidad del espacio público de manera ya completa. Pasa el tiempo y pues ya no son los viernes, y ya no son solo tres, ya son 8, y son los viernes y los sábados, y a veces de repente cuando nos dan ganitas, algún día entre semana. Y uno de esos 8 que ni son de la colonia, pues una vez llegó con un coche viejo, lo dejó ahí estacionado y lo dejó por meses y ahí sigue, un coche viejo, porque era un coche viejo que le estorbaba ahí en el taller mecánico que tenía, que no sabe dónde, y pues como ya el dueño no lo fue a reclamar, para él estorba, pues lo fue a dejar en la calle. Al fin su compadre le dijo, mira compadre, pues aquí en la calle nunca nadie dice nada, los vecinos permiten todo, pues nos dejar aquí, ¿no? Y por cierto, el coche era robado. Y luego de repente, esos 8 borrachos, pues ven pasar a las muchachas del lugar, que por cierto son chicas bonitas, y pasan después de venir de trabajar o de venir de la escuela, y pues les lanzan piropos. Que bueno, ellos piensan que son piropos, ¿no? Realmente el piropo, falta ver si las mujeres lo entienden como piropo. Lo más común es que no, los piropos son groserías, pero bueno, ellos piensan que son piropos. Pero como nadie les dice nada, como nadie hace nada, como nadie los detiene, no falta alguno que se envalentona y empieza a seguir a la chica. La sigue hasta su casa. Oye, reinita, pues ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me quieres saludar si yo soy atento contigo? Ta, 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 ta.
Y no faltará el momento en que como nadie hace nada, nadie dice nada, nadie pone un alto, van a intentar tocarle. ¿Y qué creen? El intento de tocamiento ante la ley mexicana ya no es infracción administrativa, ya es delito. Gracias a la omisión colectiva, si se dan cuenta, sin quererlo, sin sentirlo, la invasión de baja intensidad se convirtió en de alta intensidad. Ya hay delitos involucrados. Uno de los 8 borrachos, pues de repente se dedica a la uña, pues de tanto estar ahí ya conoce quién es quién, en qué casa vive, qué propiedades tiene, qué coche mete y saca. Pues después regresa con sus amigos, los de ahí de esa calle u otros de algún otro lado, y ya sabe la rutina de la gente, ya sabe cómo entrar, ya sabe qué robar, ya sabe cómo operar. Entonces es sumamente fácil que ante la omisión social el espacio público se invada, primero con baja intensidad y después con alta intensidad. Y si nadie hace nada y no pasa nada, empieza a suceder la auténtica captura del espacio público. Son tantos los violentos y o son tan intensas sus actividades ya delictivas que ya en verdad es completamente inseguro estar en ese espacio público. Y aún necios en nuestra omisión, la conducta ciudadana en lo individual sigue siendo dando una solución que no es solución. No, la cosa está tan difícil, se ha puesto tan difícil aquí en Toluca, aquí en mi calle, que ya tomé una solución. Ya le dije a mis hijos, ya le dije a mi esposa, del mercado a la casa, de la escuela a la casa, yo del trabajo a la casa. Cerramos la puerta y afuera que se acabe el mundo. Afuera hay mucha violencia. Pues bueno, es una violencia que tú dejaste crecer, desde luego, pero aún así sigues necio, te encierras. ¿Y qué creen? En este momento, entre la fase 2 y la fase 3 es cuando empieza a morir el tejido social. En ese momento, de toda la narrativa, las entrevistas y casos que estuvimos viendo desde el observatorio, mi conclusión es esa, de que es aquí, entre el momento 2 y el momento 3, en su tránsito, cuando empieza a morir el tejido social. ¿Por qué? Porque el tejido social sucede principalmente, preponderantemente, en los espacios públicos. Y cuando yo me retiro del espacio público para cedérselo a los violentos, porque es lo que estoy haciendo cuando me encierro, cuando estoy regalando el espacio público, bueno, son dos daños. El primer daño es que le regalo el espacio público a alguien que va a hacer mal uso de él, que es el violento. Pero desde el punto de vista del tejido social, el daño es de que al renunciar yo a usar el espacio público, estoy renunciando a utilizar el principal medio para construir tejido social. Estoy destruyendo el tejido social. Esa es la gravedad con el espacio público. El tejido social sucede, se produce, se construye principalmente en los espacios públicos y en las relaciones que se construyen en los espacios públicos. Ese es el principal daño de no preocuparse por el espacio público. Aquí es donde empieza la muerte del tejido social. Bueno, en un dado caso, Ecatepec es así, por ejemplo, llega el nivel 4. Cuando llegue ya a un cierto nivel de captura del espacio público por tanto tiempo y con tanta intensidad, la gente tiene dos tipos de reacción. Si puede y si tiene con qué, se va a ir. Si no puede irse, va a empezar la violencia reactiva. Aún siendo persona de bien y pacífica, aún queriendo ser buen cristiano, llega un momento dado en que voy a tener que ser violento contra los violentos que me generan violencia. Soy violento para defenderme de la violencia. Soy violento reactivo. Ahí en Ecatepec, que es una de las zonas de área de observación, pues seguramente escucharon no hace mucho el caso de la combi, donde el delincuente fue muerto en manos de sus posibles víctimas, hartos de la delincuencia y finalmente ejercieron violencia reactiva. Siendo gentes de bien, tuvimos que matar al violento para defendernos de su violencia.
Eso fue lo que hicieron. Eso es violencia reactiva. Este es, ese es el conjunto de etapas de cómo se descompone el tejido social. En todas se va descomponiendo algo de tejido social, solamente que la muerte, la sentencia de muerte se firma aquí, cuando yo renuncio al espacio público. Y peor, cuando se lo concedo a los violentos. Entonces, pues ya también da una pista, esta mala noticia también da una pista de cómo podemos revertir el asunto. Queremos recuperar el tejido social, pues tenemos que irnos en reversa. Tenemos que luchar por recuperar los espacios capturados de los violentos. Ahorita la pandemia nos lo ha impedido y bueno, ha sido una catástrofe, pero en sentido práctico, esos espacios públicos deberían de ser recuperados y utilizados otra vez por aquellos que renunciaron a usarlos. Las escuelas empezaron a dejar de hacer festivales en la calle por la violencia. Los clubes deportivos dejaron de utilizar las calles para hacer eventos, torneos, concursos, partidos. Y desde luego también la iglesia dejó de usar el espacio público. Dejó de usarlo para el rosario, para la peregrinación, para la oración, para la actividad colectiva. La iglesia también se echó para atrás en el uso del espacio público. Y si quiere recuperarlo como institución, puede pararse frente al ayuntamiento y decirle, señores, necesitamos hacer algo. Quiero que me den permiso de empezar a usar el espacio público en cuanto se pueda. Ahorita por la pandemia no va a ser pronto, pero está bien, mientras se envalentonan, pasa la pandemia, y decir, señor alcalde, necesitamos usar estas calles, estos espacios de Toluca en estos momentos para estas actividades. Y que no salgan con el cuento de que no es que es un asunto religioso por la laicidad mexicana, no, la laicidad, olvídala. No te lo estoy pidiendo para un asunto religioso, te lo estoy pidiendo para un asunto de defensa pública, un asunto que tiene que ver con el tejido social. Y ese tejido social nos interesa a ti y a mí. Olvídalo laico, eso es otro rollo, es un cuento ahí en otro costal. Es un asunto en donde las instituciones que podamos crear tejido social tenemos que hacer alianza común si lo que queremos es recuperar o construir tejido en esta ciudad. Entonces, bueno, ahí está un poco el anecdotario de cómo se destruyó el tejido social en la Ciudad de México. Ojalá y les sirva para a tiempo defender Toluca y hacer lo correspondiente en su lugar. Miren lo que encontramos en Chimalhuacán. Lo que les digo, una comunidad saludable, tú vas y les pones esta lista. Oiga, de esta lista de acciones feas, ¿cuáles ha visto usted? Nosotros entrevistamos a más de casa, por eso aparecen mujeres. Dígame usted cuáles han sucedido aquí en su calle, no en su colonia, no lejos de aquí, en su calle, de esquina a esquina, en la cuadra, en su calle, cuáles han sucedido en los últimos 6 meses. Vean la gravedad, vean el porcentaje altísimo. En una comunidad saludable te dirían ninguna. Perfecto. Esta comunidad estaría en unas condiciones muy propicias a tener un buen tejido social. No, pues, ¿qué cree? De esta lista hay 3 que son infracciones. Sí, la gente ya está sacando los animales y se hacen popó por todos lados. Es una infracción administrativa. ¿Qué cree? También de repente hay chamacos groseros que están ahí jugando fútbol y luego si alguien les dice algo ya te ofenden, te dicen, te insultan. Es una infracción. Pues, ¿qué cree? Que de repente también ya empieza a aparecer por ahí algún borrachillo de viernes. Es infracción. Aguas. Esa comunidad tiene condiciones que ya empiezan a ser propicias para que se empiece a perder el tejido social. Oiga, ¿qué cree? Aquí ya, pues ya hay lo que yo le dije, pero ya también de repente sale algún vecino loco a disparar al aire. Pues, ¿qué crees? Eso ya es delito, aguas. Pues ya también vienen a drogarse o de plano ya hay quien hace 3 casas, venden droga, y es delito. Ya cuando tienes combinación de infracciones con delitos, estás en una etapa 2 completamente. Pero ¿qué crees? Cuando el nivel de frecuencia está por arriba del 50%, como es el caso de casi todos estos, ya estás de plano en la etapa 3, la captura. Ya no es la 2, es la 3.
¿qué crees? Ya tu comunidad está capturada. Lo más seguro es que ahí ya el tejido social está destruyéndose. Está en activo, en gerundio, destruyéndose. Entonces, ojalá y estas nociones, esas ideas, que cierro ya con esto, les sirvan a ustedes o les hayan servido y principalmente en el futuro les ayuden para reflexionar, para aprender, pero lo más importante, para planear y hacer acciones alrededor del tejido social, para comprenderlo, para incluso hasta graficarlo, para entender cómo sucede su gradación progresiva y eventualmente esto hasta como para diagnóstico de ver, a ver, y si hiciera un diagnóstico de mi calle, de mi colonia, de mi parroquia, ¿cómo estoy con ese listado? Agarran ese listado y vayan a preguntar con los vecinos. Y si se encuentran, aquí tienen el parámetro, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, que son el nido del infierno. ¿Qué tanto se parecen ustedes aquí? Si no se parecen mucho y están muy lejos, respiren hondo y tranquilo, pero no bajen la guardia. Defiendan su tejido social porque seguramente todavía hay mucho. Si están muy parecidos a esto, aguas. Su tejido social ya está destruyéndose o de plano ya también anda muy cerca de acá y entonces tienen que hacer algo para meter reversa. Hasta ahí lo que yo puedo ofrecerles. Espero que haya sido de utilidad, espero que haya sido de atención, espero que haya sido de inquietud para muchos.